Quisiera decirles, comenzar con el tema que vamos a tratar en esta tarde. El día de ayer fue conocido como el Día de los Abuelos y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de la vejez y aprender lo que la Biblia nos enseña sobre la vejez. Cada cultura ha tenido diferentes expectativas y diferentes conceptos sobre la vejez. Según algunos historiadores, los egipcios esperaban y veneraban a los ancianos. Pero culturas como la griega, que estaban muy enfocadas a la belleza, a la imagen física, pues consideraban a la vejez, consideraban a los ancianos, a los viejos, como personas sin valor, como personas que no tenían ninguna belleza, ningún atractivo, y por lo tanto era normal que los viejos fueran desatendidos y pues finalmente sus expectativas de vida fueran bastante bajas en la población adulta. Los romanos, aunque tenían también cierto respeto por los ancianos, pero heredando también una cultura griega, una cultura helenista, sentían también un poco de desprecio hacia los ancianos, hacia los viejos. Y bueno, la historia nos va contando cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido cambiando la perspectiva de los ancianos, qué es lo que se espera, qué es lo que se busca o cómo se les cuida o incluso cómo se les olvida también. En lo que es conocido como la Edad Oscura en el cristianismo, a partir del siglo V hasta el siglo X por ahí, los ancianos fueron considerados dentro del cristianismo de la Iglesia Católico Romana, que era la iglesia que prevalecía en ese tiempo, fueron considerados como despreciables, y esto ya era parte de lo que conocemos como cristianismo, ¿no? Tal vez un cristianismo latino, romano, pero eran considerados como despreciables. Entonces, conforme va cambiando el pensamiento del hombre, va cambiando la cultura, va cambiando ciertas circunstancias que caracterizan la vida humana, también va cambiando la manera en que tratamos a los ancianos. Ahora llegamos a un tiempo donde el desarrollo tecnológico, la ciencia, la medicina, honestamente hacen que la sociedad considere completamente inútiles a los ancianos. Y nosotros, como en algunas ocasiones lo he dicho, el cristianismo es contracultura. El cristianismo va contra lo que la cultura considera como natural, como normal, como una costumbre. Así que en una sociedad donde los ancianos son considerados como innecesarios. ¿Por qué? Porque se tiene guarderías, por ejemplo, se tienen guarderías donde los niños son llevados para que sean criados por personas expertas que estudiaron, que están calificadas para ese trabajo. Entonces los ancianos no tienen ninguna función en el cuidado de las familias. Sí, los niños necesitan aprender, lo van a hacer a través de el uso de la tecnología. Mientras los niños aprendan a usar la tecnología, entonces aprenderán, desarrollarán, estimularán su entendimiento, su comprensión. Y entonces los ancianos van siendo relegados a un papel de completa ineficacia. Los consideramos o los considera la sociedad como completamente innecesarios. De hecho, hay expresiones despectivas acerca de la gente adulta, como están robando oxígeno o cosas así que a veces en broma suelen mostrarnos lo que se piensa acerca de los ancianos. Y eso ya nos habla primero de la falta de perspectiva que tenemos sobre nuestra propia vida, porque hay un refrán entre los ancianos que tiene mucha lógica, mucha razón. Como te ves, me vi, y como me veo, te verás. Entonces, a veces pasamos por alto que la vejez es algo que a todos nosotros nos va a acontecer y que nos va a llegar en el momento natural. Es decir, todos, sin importar la edad que tengas, te estás encaminando a la vejez.
sin importar la edad que tengas. Todos los que estamos aquí estamos caminando hacia la vejez. Cuando vamos a la Biblia, entonces nos damos cuenta que la perspectiva de la vejez es completamente diferente. Hay una perspectiva del hombre mayor, del adulto, del viejo, del anciano, que está basada en el respeto. Se espera que los jóvenes honren a los ancianos. Usted comienza ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y se va a dar cuenta que la vejez es considerada en primer lugar como una gran bendición, mientras que la sociedad no cristiana considera la vejez como una carga. Le repito, cuando en algunas ocasiones le he dicho a personas, cuando se expresan de esa manera, están robando oxígeno, les he dicho, no lo expreses o no lo digas así, sobre todo cuando son cristianos. No hay problema entre los incrédulos. Pero cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que la vejez es un sinónimo de bendición. Llegar a ser viejo es una expresión de la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando se habla de la vida de Abraham, se dice que Abraham llegó a buena vejez, murió y fue sepultado con sus padres. Así que la vejez se ve como una bendición de Dios. Alcanzar la vejez es alcanzar la bendición de Dios. La Biblia nos habla de la muerte prematura como un castigo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que todos los que mueren jóvenes mueren bajo el juicio de Dios, pero por norma, por principio general, la muerte antes de la vejez es considerada como una maldición de Dios. De hecho, bajo el nuevo pacto se dice que no habrá nadie que muera prematuramente y que los viejos morirán en plena vejez. Es decir, bajo el nuevo pacto la vejez se sigue viendo como una bendición de parte de Dios. Usted avanza, llega a Levítico y se da cuenta que ya hay un mandato directo. Delante de las canas te pondrás de pie. Entonces, desde la perspectiva judía y judeocristiana, la vejez es considerada como una bendición de Dios, es considerada también como algo digno de mucho respeto, algo que debe provocar respeto en las personas que están frente a los ancianos. Mire, en el pensamiento hebreo, esto pertenece al pensamiento hebreo, a la cultura hebrea. El rabino Judá ben Tema, o Judá hijo de Tema, propone una expectativa en cada edad, y eso se lo decía en una ocasión. Los hebreos, de hecho en las escrituras siempre encontramos expectativas a cierta edad. ¿Qué esperamos de los niños? ¿Qué esperamos de los jóvenes? ¿Qué esperamos de los adultos? ¿Qué esperamos de los ancianos? Y cuando no tenemos expectativas, en realidad vivimos sin esperar, obviamente sin exigir nada de la edad que estamos cursando, que estamos viviendo. Judá, hijo de Tema, decía, a los 5 años, el estudio de la Escritura. ¿Qué esperamos nosotros los padres cuando nuestros hijos cumplen años? Cuando llegan a los 5 años. Observe, a los 5 años se espera que un niño judío comience el estudio de la Escritura. Mientras que nosotros a los 5 años esperamos que nuestros hijos hagan cualquier otra cosa menos estudiar, porque no están capacitados para eso. Y mucho menos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia aburre al niño, porque la Biblia duerme al niño, porque la Biblia no es para niños. Así que no esperamos que nuestros niños aprendan desde pequeños a leer la Biblia. Y si esperamos que la lean, que sea con dibujitos, con historias que están muy apartadas de la realidad, con caricaturas que no representan la realidad bíblica, la verdad de las Escrituras, pero pensamos que ellos tienen la capacidad solamente para dibujos animados. Pero los judíos, y esto es mucho antes de que el judaísmo se separara del cristianismo, se esperaba que los niños a la edad de 5 años aprendieran a leer la Escritura. A los 10 años el estudio de la Mishnah. Es decir, 5 años ellos iban a pasar estudiando las Escrituras. Desde los 5 hasta los 10 años ellos iban a aprender a leer con las Escrituras. De 5 a 10 años. Solamente las Escrituras. Imagínense la importancia de esto. De los 5 a los 10 años, el estudio de las Escrituras. A los 10 años, el estudio de la Mishnah. El estudio de la Mishnah es un libro que contiene la sabiduría de los ancianos, de los maestros hebreos. Así que aquí ya pasan al conocimiento de su pueblo, a la herencia de su pueblo. A los 10 años, el estudio de la Mishnah. A los 13 están sujetos a los mandamientos.
Entonces nosotros esperamos que a los 5 años ellos se diviertan con, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas caricaturas de niños, porque pensamos que ellos no están capacitados para aprender. Nótese esto. Así que, ¿qué esperamos de nuestros niños en los primeros 10 años de vida? No esperamos nada. Absolutamente nada. No estamos esperando nada de nuestros pequeños. No estamos esperando nada. Llegan a los 13 años y apenas si comenzamos a esperar algo de ellos. Cuando a los 13, y esto le repito, esto fue mucho antes de que el judaísmo se separara del cristianismo, o de que el cristianismo se separara del judaísmo, a los 13, sujeto a los mandamientos, a los 13 ya se espera responsabilidad moral de un jovencito. A los 13 años ya debe tener responsabilidad moral, ya es responsable del bien que hace o del bien que no hace, del mal que hace, ya sea pasiva o activamente. A los 13 años ya se esperaba responsabilidad moral, mientras que nosotros a los 15, a los 16 seguimos diciendo, es que está bien jovencito, es un adolescente, no sabe lo que hace. No esperamos absolutamente nada de ellos. A los 13 años, bajo los mandamientos. A los 15 años, el estudio del Talmud. El Talmud era, está el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén. Son libros gruesos, bastante gruesos que encierran toda la sabiduría de los ancianos de Israel. A los 15 años, el estudio del Talmud. A los 15 años, nosotros les decimos que ya va a guardar la muñeca y ahora ya no va a jugar con muñecas, ahora va a jugar con muñecos de carne y hueso. No esperamos absolutamente nada de nuestros chicos. ¿No es cierto? No estamos esperando nada de ellos. A los 18 años, el dosel nupcial. Es decir, a los 18 años se esperaba que un joven ya quisiera y se casara. A los 18 años, ¿qué esperamos de nuestros jóvenes? Nada. Apenas si estamos esperando a ver qué carrera se decide a tomar. Y entonces comienza una, no la acaba, comienza otra, tiene 30 años y lleva 30 carreras truncas. No esperamos nada de nuestros jóvenes. Ahora, si no estamos esperando nada de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en realidad no estamos esperando nada de nuestros viejos, porque no nos estamos preparando para absolutamente nada. A los 18 el dosel nupcial, a los 20 por la búsqueda del sustento. Estos hijos eran entrenados para trabajar desde pequeños, pero a partir de los 20 años ya eran responsables de su sustento propio. ¿Sí? A los 20 años ya, obviamente, si se casaban a los 18, desde los 18 ya estaban trabajando en un matrimonio ambos, pero si no se casaban a los 18, llegan los 20 y ya eres responsable de tu propio sustento. Les repito, hoy tienen 30 y siguen estudiando y los papás los siguen manteniendo y luego los abuelos pagan carreras que los padres no pueden pagar y los hijos tienen 30 años y siguen dependiendo de los padres, de los abuelos, cuando ya deberíamos estar esperando otra cosa de ellos. A los 20 por la búsqueda del sustento, a los 30 la cima de la fuerza. Es decir, a los 30 estás, de hecho, en el relato bíblico, a los 30 años un hombre estaba preparado para ser rey de Israel o para ser sacerdote, porque estaba en la cima de su vigor como ser humano. A los 30, la cima de la fuerza, a los 40, sabiduría, y nosotros esperamos que a los 40 tengan la crisis de la mediana edad. Mire cómo está nuestra sociedad. Esperamos que a los 40 el hombre deje a su esposa porque está en la crisis de la mediana edad y se vaya con una jovencita de 20, porque está en la crisis de la mediana edad. Esperamos que a los 40 los hombres hagan todo tipo de tonterías porque están en una crisis. Que se comporten, como bien decía nuestro hermano Luis en una predicación que es inolvidable, como chavorrucos. Esperamos que a los 40 estén en esa actitud. A los 50 puede dar consejo. A los 50 años puede dar consejo. A los 60 años, comienzo de la ancianidad. A los 60 años
según la enseñanza judía, comienza la ancianidad. A los 70 años, la edad gris, la decadencia ya de las habilidades físicas, intelectuales. A los 80, ancianidad avanzada. A los 90, un cuerpo encorvado. A los 100, casi muerto y desaparecido por completo del mundo. Ya llegar a los 100 años es llegar ya a una edad pesada, tanto para el que la vive como para quienes están alrededor de él. Por eso, si usted lee la Escritura con atención, llegar a una buena vejez implicaba morir anciano, sí, pero todavía con fuerzas, con una buena capacidad mental, desde luego ya no la fuerza de los 30, ya no la habilidad mental de los 40, pero sí llegar todavía con fuerzas a la vejez y morir. Pero hermanos, debemos reconocer algo. Esto se esperaba de personas que eran educadas desde el nacimiento hasta la tumba. Es decir, ya desde que nace un niño se esperaba un proceso en ese niño. Pero cuando el evangelio llega a tierras paganas, a tierras gentiles, pues nos encontramos precisamente con la influencia greco-romana, y nos vamos a encontrar con personas que llegan a su vejez y no tienen la más mínima idea de lo que significa ser una persona adulta, una persona anciana, una persona vieja, no en el sentido despectivo, sino simplemente en el sentido de edad. Así que mire, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a Tito, porque aquí nos vamos a encontrar con personas que llegaron a la vejez y que no sabían cómo ser ancianos, que no sabían cómo ser viejos, ¿sí? Y creo que para nosotros como cristianos provenientes de un mundo pagano, de un mundo gentil, pues entendemos que en realidad, hermanos, desde que nacemos no se nos educa para la vejez. Se nos educa para una profesión, para una carrera, para un oficio, pero no se nos educa para la vida. Así que, pues honestamente, la mayoría de nosotros vamos a llegar a la vejez sin saber absolutamente cómo tenemos que vivirla. Pero la Escritura nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra vejez. El apóstol Pablo, dirigiendo su carta a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 al 5. Esta es una carta que hemos estudiado en varias oportunidades y quiero resaltar algunos aspectos de este tema. ¿Cómo aprender a envejecer? Sin importar la edad donde usted se encuentre, recuerde, usted va a llegar a la vejez y usted tiene que saber cómo llegar a la vejez. Ahora, si usted está en la vejez, usted tiene que evaluar su vejez a la luz de lo que dicta la Escritura. Y tal vez se encuentre con que tiene vicios que ya no corresponden a su edad, que tiene defectos de carácter que ya no van con la edad que usted tiene, que tiene debilidades que ya no corresponden a los años que está usted viviendo, y entonces tenga que arrepentirse de esa situación y cambiar para ajustar su vida a la edad que tiene. Pero si usted es joven, si usted está en una edad anticipada a la vejez, recuerde lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que nos preparamos a la vejez, no cuando llegamos allá, sino desde que somos muy jóvenes, aprendemos a la palabra de Dios que nos va a ayudar a vivir una buena vejez. Así que el apóstol Pablo dice en la carta que dirige a Tito, que él debe combatir los vicios de hombres ancianos que son, por ejemplo, mire, antes de ir al capítulo 2, en el capítulo 1, implícitamente encontramos cuáles son los defectos de los viejos en una sociedad que no es cristiana, en una sociedad no creyente. Mire, vamos a ver cuáles son los defectos de la gente mayor. En Tito capítulo 1, versículo 6 y 7 dice, de manera implícita, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Mire, había gente adulta que eran arrogantes, ancianos arrogantes, y aquí ancianos implica gente de edad avanzada, que eran arrogantes, enojones, borrachos, peleoneros, codiciosos de dinero mal habido. Estas eran
las deficiencias de los viejos en una sociedad no cristiana. Así era la gente adulta en la ciudad de Creta. Estos hombres que no habían conocido el evangelio en su infancia eran o tenían esas debilidades de carácter. Eran arrogantes, eran enojones, iracundos, eran borrachos, eran peleoneros, eran codiciosos de ganancias deshonestas. Así eran. Ahora, el trabajo de Tito en esa comunidad era que estos hombres que se habían convertido al Señor siendo ya adultos, siendo viejos y que tenían muy arraigado su estilo de vida, y déjeme decirle lo que un dicho judío dice, ¿a qué se compara un anciano que aprende, a qué se le compara a un hombre que aprende en la vejez? A una hoja de escritura frotada, a una hoja de escritura frotada. ¿Cómo es un hombre que quiere aprender en la vejez? Como una hoja de escritura frotada. Cuando usted escribe en una hoja blanca con tinta y luego usted quiere borrar esa tinta, ¿cómo queda? Queda manchada. Ahora usted quiere escribir sobre esa hoja. Es muy difícil que se borre lo que ya está. Así que una persona que aprende en la vejez, es difícil que deje de lado lo que durante años ha estado practicando. Pero para nosotros como creyentes, aunque es un reto dejar de aprender o desaprender lo malo que aprendimos cuando estuvimos sin Cristo, nos tenemos que esforzar en la gracia para reaprender, para que nuestra vejez sea diferente a la vejez que viviríamos si el evangelio no hubiera llegado a nuestras vidas. Entonces tenemos que reaprender, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, tenemos que reaprender. Primero nos dirigimos a los ancianos, en este caso hombres mayores, hombres de 50, 60 años. Recuerde lo que dice Judá ben Tema, a los 50 puede dar consejos y gracias. A los 60, comienzo de la ancianidad. Así que ellos entendían que la vejez llegaba por ahí de los 60 años y el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice a los ancianos, a los hombres que están dentro de esa edad, que sean sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Este es el estándar, esa es la característica. A esto le tenemos que apuntar. Es decir, en la edad que tú estés, tú tienes que verte hacia el futuro y tienes que pensar, en este caso, hombres, varones, tienes que pensar, cuando yo llegue a viejo, tengo que llegar siendo un hombre sobrio, serio y prudente. Sobrio, serio y prudente. Estas características tienen que ver con la forma de pensar. Ahora, ¿qué es lo que evita que un hombre con esa edad sea sobrio, serio y prudente? Observe lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 10. Hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué es lo que impide que un hombre alcance en la meta de ser sobrio, serio y prudente? Que se dedique a lo que dice el versículo 12, a la mentira, al ocio, a la lascivia, es decir, a la falta de control en el cuerpo humano. Esto tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo, malas bestias, es decir, personas que no tienen dominio o control sobre sus propias personas, glotones, ociosos y mentirosos. Un hombre que en su juventud, en su edad adulta, es un ocioso, que se dedica a comer solamente y que
no controla su cuerpo, va a llegar a la vejez siendo una persona necia. O sea, los mismos vicios de tu juventud van a ser los vicios de tu vejez, pero aumentados, ¿sí? Los vicios de tu juventud van a ser los vicios de tu vejez. Los defectos de tu juventud van a ser los defectos de tu vejez. Eso es una realidad innegable. Por eso es que Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días de la vejez. Porque en la vejez ya no vas a poder cambiar lo que pudiste cambiar tan fácilmente en la juventud. En la juventud estás en la edad en que puedes hacer cambios en tu carácter. Llega la vejez y va a ser difícil que tu carácter cambie si tuviste, y aquí quiero referirme a los jóvenes cristianos. Ustedes jóvenes cristianos que tienen el gozo, la gracia de estar en el cuerpo de Cristo, si ustedes en su juventud no se preparan para su vejez, van a tener una vejez pesada, mala, porque los vicios que ahora no repriman serán vicios que los controlen en su vejez. Si ahora que tienen la fuerza y la capacidad para controlar esos vicios no los reprimen, cuando lleguen a viejos no van a poder controlarlos. Así que una vida de ocio, y eso es lo que se promueve mucho en nuestra sociedad. Le repito, hoy nuestros hijos tienen la capacidad de 1 o 2 años de poder manejar un celular, pero no tienen la capacidad de aprender a leer la escritura. Los estamos entrenando para el ocio, los estamos entrenando para el vicio y estamos asegurando una mala vejez para ellos. Los estamos entrenando para que sean viciosos, para que dejen que el tiempo se les escurra en sus manos, porque usted como adulto sabe cuánto tiempo usted puede perder en su celular sin darse cuenta. Si nosotros como adultos a veces no somos conscientes del tiempo que estamos gastando en el celular, ¿usted cree que un niño de 1 o 2 años va a ser consciente del tiempo? Los estamos entrenando para el ocio, los estamos entrenando para que sean inservibles a su sociedad, para que no tengan ningún provecho en su sociedad y entonces serán ancianos. Usted puede ver lamentablemente cómo con tristeza en las calles de nuestra ciudad a veces se pueden encontrar ancianos tirados en una banqueta, gente mayor tirada en una banqueta porque está alcoholizado o hombres mayores que están drogados. Es triste cuando se llega a una vejez de ocio, pero a esa vejez de ocio se llegó así porque se vivió una juventud de ocio. Es decir, no te conviertes en un viejo ocioso de la noche a la mañana. Una juventud ociosa te lleva a una vejez ociosa. Eso es inevitable y nosotros como creyentes tenemos que tenerlo bien presente. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo es decirle que la manera en que están pensando estos adultos mayores en la iglesia de Creta, donde se encontraba Tito, tenía la manera de cambiar, era cambiando su pensamiento. En el versículo 14 dice, estoy en el capítulo 1, versículo 14, no prestes mucha atención a fábulas judaicas. Cada cultura tiene sus propias fábulas. Cada cultura tiene sus propias fábulas. Por ejemplo, entre las fábulas de los judíos está la fábula de que Salomón tenía una alfombra voladora sobre la cual él recorría el país por las noches en su alfombra voladora. Eso es una fábula. Y eso es ocio. ¿Por qué? Porque estás dando lugar a cosas que en realidad no alimentan tu mente. Y entonces entre la gente adulta de nuestra propia sociedad, tenemos gente adulta que nos dice, que nos cuenta la fábula de la Llorona, la fábula del charro sin cabeza, la leyenda de esto, la leyenda de aquello. Leyendas que lo único que llevan es al ocio. Pueden ser entretenidas, pero no te sirven de absolutamente nada. Cada cultura tiene sus propias fábulas. Y nuestra cultura no está carente de fábulas. Si nosotros no cambiamos, es decir, si yo como adulto, ya no soy joven, como adulto me doy a las fábulas, voy a llegar a una vejez de ocio. Y entonces puede ser que a mi alrededor tenga a jovencitos, a niños y los esté entreteniendo con esta fábula de que allá en el 2020 se aparecían luces por acá y que por allá, y puras fábulas que no tienen nada de provecho. Los niños estarán muy entretenidos,
pero los estoy acostumbrando al ocio, a no ejercitar su mente, a no ejercitar su entendimiento. Nosotros tenemos que luchar contra las fábulas de nuestra propia cultura. Hoy exponiendo la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, en la congregación de San Pablo, les decía, lo que hace el apóstol Pablo es contrarrestar las creencias equivocadas que los creyentes de Tesalónica tenían sobre la muerte, y cada cultura tiene sus creencias erróneas sobre la muerte. Los de Tesalónica, como hijos de una cultura greco-romana, creían que el cuerpo es la cárcel del alma, así que a la muerte el espíritu es liberado. Y entonces ellos tenían sus fábulas como nosotros tenemos nuestras fábulas, ¿no? De que se murió fulanito y te viene a visitar, te viene a jalar los pies o se vino a despedir de ti. Cuando la Biblia dice que el hombre sin cuerpo está desnudo y no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. El apóstol Pablo esperaba la resurrección del cuerpo para poder nuevamente ser útil. De hecho, en Eclesiastés encontramos esta verdad que se establece en las Escrituras. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo, porque al Seol donde vas no hay obra alguna, no se hace nada. ¿Por qué? Porque al ser desvestido del cuerpo, un espíritu ya no puede hacer absolutamente nada. Pero en nuestras fábulas, los espíritus vienen, se comen la ofrenda, tocan, hablan, cuando en la verdad de la Escritura dice que un hombre sin cuerpo no puede hacer absolutamente nada. Tenemos que luchar contra las fábulas de nuestra cultura. Y usted puede decir, pero es que a mí me pasó, pero es que yo lo vi. Bien, como siempre se los he dicho, yo prefiero creer en el testimonio de la Escritura que creer en su testimonio, aunque lo haga sentir mal. Pero por encima de su experiencia está la verdad revelada de la Escritura. Así que tenemos dos opciones. O renunciamos a nuestras fábulas que no tienen ningún provecho, o decimos que la Escritura se equivocó en algún punto y que es más válida nuestra experiencia que lo que dice la misma Biblia. Si queremos ser viejos útiles, tenemos que dejar de lado nuestras fábulas. Y Pablo le dice a Tito, le dice, no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. ¿Qué hacen nuestras fábulas? Pervierten la verdad. Esas fábulas del charro sin cabeza, de la llorona, pervierten la verdad. Pervierten la verdad. Y observe lo que dice, porque Pablo está diciendo categóricamente que las fábulas que provenían de su pueblo eran una perversión de la verdad. Y pervertir la verdad tiene implicaciones costosas para nosotros. Pervertir la verdad nos asegura una vejez difícil. Dice el apóstol Pablo al final, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Toda persona que presta atención a las fábulas, por mucho que diga que cree en Dios, está descalificado para todo servicio. Y aquí servicio no quiere decir tocar o predicar, sino el bien que hacemos a nuestra sociedad y particularmente a nuestras familias. Si usted es un abuelito que va a contar puras fábulas, puras historias que no tienen ningún sentido, que son una perversión de la verdad, usted, dice la Escritura, está descalificado para toda buena obra. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí si no rijo mi mente por la Escritura. Nos incluye a ambos. Así que usted puede evaluar su vejez a la luz de las Escrituras, ya sea que esté en la vejez o que esté acercándose a la vejez. Pero si queremos tener una vejez que sea útil para la iglesia, para la familia, para la sociedad, tenemos que renunciar a todo tipo de fábulas. Fábulas culturales, fábulas de la misma iglesia, fábulas entre los mismos cristianos se crean fábulas, no como las que surgieron hace unas décadas atrás, que caía aceite del cielo, que oro en las manos. Todas esas fábulas que no tienen ningún sentido, incluso como cristianos tenemos que desecharlas, no sirven para absolutamente nada. No sirven de nada, no tienen ningún provecho. Toda persona que tiene ese tipo de creencias está descalificado para toda buena obra.
el hombre cuando llega a su vejez debe ser una persona sobria, seria, debe tener una mente sana. La palabra prudente, y cada una de las palabras es como sinónimo, pero ahonda en algún aspecto en particular, tiene que ver con el uso de la mente. Una persona prudente es aquella que tiene una mente juiciosa y que tiene dominio propio. Una persona prudente es la que tiene una mente juiciosa y que tiene dominio propio. Ahora observe, entonces, ¿qué se espera de nuestros ancianos? Que ellos tengan una mente saludable, ¿sí? Que ellos tengan una mente sana, es decir, que tengan ya la capacidad de evaluar todas las cosas y de decir incluso a los más jóvenes, eso que estás diciendo es una tontería, eso que estás diciendo es una fábula, eso que estás diciendo es un cuento, eso no es verdad, porque esto es la verdad. Que tengan esa capacidad. Pero imagine si un joven está diciendo, iba yo caminando y se me apareció y yo vi ahí una sombra, y luego sale un adulto diciendo, sí, yo te cuento cuando vivíamos en el pueblo y escuchábamos las voces. Y se entiende del más joven porque no tiene la experiencia, pero del mayor, del adulto, del que debe decir, eso que estás diciendo es una charlatanería. ¿Por qué contradice la verdad? Pervierte la verdad. Pervierte la verdad. De hecho, mire, el apóstol Pablo a veces es tan duro que le llama a ese tipo de fábulas, ¿sabe cómo le llama? Cuentos de viejas. Ahora, usted sabe que Pablo no era misógino, él no odiaba a las mujeres. Él no despreciaba a las mujeres, pero era duro cuando tenía que atacar algo que confrontaba la verdad. Esa es la meta de nosotros. ¿Qué se espera, hermanos, en nuestra vejez? Que nuestra mente esté sana. Que no andemos viendo sombras, que no andemos escuchando voces, que nuestra mente esté sana. Que seamos capaces de distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo cierto y lo falso, y que tengamos la capacidad de conducir a los más jóvenes a esa realidad, a esa verdad. Asimismo, dice a los ancianos que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, comienza con una transformación de nuestra mente y luego avanza hacia una transformación de nuestras relaciones. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cómo debe ser la fe del hombre adulto, del hombre anciano? Debe ser una fe sana, es decir, tantos años de vivir en esta tierra debe llevarte a una confianza total en el Señor. Cuando eres joven, puede ser que tus temores te aterroricen, pero cuando llegas a la vejez, debes saber en qué clase de Dios has confiado toda tu vida. El salmista escribió en una buena oportunidad, joven fui y he envejecido, y no he visto, observe, nunca he visto joven desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. He llegado a la vejez y en todo ese camino, desde mi juventud hasta esta etapa de mi vida, jamás he visto que Dios desampare a ninguno de los que creen en Él. Nunca he visto que Dios abandone a alguien que cree en Él. Esa debe ser la meta del hombre mayor. Poderle decir a los más jóvenes que se encuentran en tanta inseguridad, en tanta angustia, en tanta adversidad, joven fui y jamás vi que el Señor nos desamparara. Creo que los hombres adultos cristianos podemos decir, y mucho más los mayores, podemos decir, ya pasamos una epidemia de cólera, pasamos una epidemia de gripe aviar, pasamos una epidemia y nunca vimos que el Señor nos abandonara. Para los más chicos puede ser algo nuevo, pero para los más grandes, hermanos, ¿es la primera epidemia que nos azota? Es la primera epidemia que nos toca, nunca antes. Hermanos, como gente adulta deberíamos decir a los más jóvenes, no se preocupen. En carne propia vivimos esta epidemia en tal año, después vino esta, y el Señor nos ha guardado. Sí, los más jóvenes es la primera experiencia que tienen, pero para muchos de nosotros no es la primera, hermanos.
Y aquí tiene un hombre, Pablo dice, los hombres adultos deben ser hombres con una confianza sana, es decir, deben ser capaces de decirle a los más jóvenes, ustedes deben saber que esas experiencias que para ustedes son novedosas, nosotros ya las vivimos y hemos aprendido algo. El Señor nunca desampara a los que creen en Él. Esa es la fe sana. Esa es la confianza saludable. El apóstol Pablo dice también que el anciano debe ser entonces una persona con una fe sana, con una confianza ya formada, con una confianza ya bien arraigada porque ha sido probada, porque ha sido puesta a prueba, ha pasado tú no puedes confiar si no has sufrido. Y se entiende que el hombre mayor ha pasado por toda clase de sufrimientos y que puede llegar y decirle a los más jóvenes, toda clase de sufrimientos hemos pasado y el Señor ha sido fiel con nosotros. Pasamos crisis económicas también, ¿no es cierto? Algunos de nosotros como hijos vivimos una devaluación. La vivimos como hijos, entonces sabemos que las crisis económicas no son tampoco el fin de la historia de la humanidad. Entonces el hombre mayor debe tener la capacidad de decir, hemos visto estas experiencias, algunas las vivimos como hijos, otras las vivimos ya en carne propia, llegamos ahora a nuestra vejez y podemos decirle algo a ustedes jóvenes, Dios nunca nos ha desamparado, nuestra fe es sana, nuestra confianza no se mueve tan fácilmente porque hemos tenido una vida de experiencia. Sanos en la fe, sanos en el amor, y aquí me llama la atención que el apóstol Pablo utiliza la palabra ágape para referirse al amor de los ancianos. Y hay una diferencia entre el amor del hombre y el amor de la mujer. El amor de la mujer, que lo vamos a ver más adelante, es un amor de emoción, de sentimiento, es un amor filial. El amor del hombre debe ser un amor de razón, de entendimiento, y los dos tienen su propia ventaja. Usted no crea que el amor emocional es menos importante que el amor de la mente o el amor de la razón. Son dos expresiones distintas del mismo amor que Dios exige en el ser humano. Así que Dios ha llamado al hombre a amar con la mente o amar con el entendimiento, amar con el pensamiento. Por eso le llama a un amor ágape. ¿Cómo debe ser el amor del anciano? Un amor que ha sido formado en su mente, que ha aprendido a desarrollar a través del tiempo. Un amor que ya no está basado ni en el impulso de la juventud, porque una de las características de la juventud es el impulso, la fuerza. Pero el hombre anciano ha aprendido a controlar sus emociones por el desarrollo de su fe y puede amar por su pensamiento y no tanto por sus impulsos. Sano en el amor y sano en la paciencia. Ahora, ¿se da cuenta cómo la cultura nos enseña algo completamente diferente? Mientras más grande, menos paciente. ¿Qué esperamos de nuestros adultos mayores? Que sean impacientes. Y eso es lo que espera la cultura. ¿Qué es lo que el Evangelio, lo que Cristo, lo que nuestro Señor espera de nuestros adultos mayores y lo que nosotros debemos formar en nosotros? Que junto con la vejez nos llegue la paciencia. Y la paciencia significa soportar bajo presión. Mire, cuando somos jóvenes nos desesperamos pronto. Alguien nos hace algo y ya estate quieto. Y somos prontos para responder, para insultar, para pegar. Se espera que el anciano sea un hombre que ha dominado su temperamento y cuya paciencia es larga, es de aguante, es de mucho aguante. Hacia allá nos dirigimos. Ahora, yo nada más quiero que usted piense en esto. He escuchado varios comentarios sobre los niños en la actualidad. Por ejemplo, en algo tan sencillo. Nosotros crecimos con la televisión. Me refiero a los programas normales de televisión. Un programa y después de, ¿qué? 5, 10 minutos, ¿qué venía? Bueno, no, como 15 minutos, ¿no? Comercial. Un comercial que duraba, ¿cuánto? Unos 2 minutos. Y luego otra vez el programa. Y generalmente ese programa o esa serie pasaba una vez a la semana, a menos que fuera telenovela y pasaba todos los días. Pero si era una serie pasaba una vez a la semana. Así que usted tenía que esperar hasta la siguiente semana para ver el siguiente capítulo. Hoy están creciendo con
el Internet, donde usted accede, donde usted puede ver una serie de 20 y tantos capítulos en un día, sin comerciales. Y he escuchado esos comentarios, ¿no?, de niños que están acostumbrados a ver esos programas en televisión, caricaturas, lo que sea. Y no hay comerciales. Y de repente ven ese programa en la televisión por cable o televisión de antena y se enojan porque se corta su programa porque va a un corte comercial. Y quieren adelantarlo, quieren pasarlo porque ya quieren ver, no están acostumbrados. Ahora usted piense en esto. Está creciendo una generación que no sabe esperar. No sabe esperar a trabajar para comprarse un teléfono celular. El papá o el abuelo se lo pone en sus manos. No sabe esperar a ver el programa una vez por semana. Lo puede ver desde la mañana hasta que anochece porque lo tiene en Internet. Mírelos hacia el futuro. ¿Qué tipo de viejo va a ser ese niño que hoy es un desesperado? ¿Qué tipo de viejo va a ser? Mírelo al futuro. Mírelo al futuro, véalo hacia el futuro y piense en que va a vivir una niñez desesperada, una juventud desesperada, una adultez desesperada y va a llegar a una vejez, si es que llega, por cierto, a una vejez desesperada. Mírelo al futuro. Se espera que nuestros ancianos, se espera que yo, cuando llegue a la ancianidad, sea un hombre paciente. Y esa paciencia se tiene que formar, si no fue formada en la niñez, se tiene que formar lo más pronto posible. No puedes empezar a desarrollar paciencia en la vejez. No puedes. Tienes que desarrollarla lo más antes posible. Así que, mire, usted puede contrastar, mientras que el anciano cristiano es un anciano, es un hombre paciente. Observe su contraste en el verso 7. Es arrogante, no sabe controlar sus impulsos, es iracundo. Ahora contraste esto, un anciano que ha desarrollado la paciencia no es iracundo, o sea, es contradictorio. Una persona iracunda es la que no puede dominar sus emociones, no las puede dominar. El anciano se entiende que ya debe dominarlas. Ahora, hay un contraste. El anciano no cristiano es iracundo. El anciano cristiano debe ser paciente. La impaciencia se refleja en que es adicto al vino. Busca algo que le satisfaga ya, inmediatamente. Quiere sentirse bien, así que se emborracha porque no sabe controlar sus pasiones. Ahora, ¿lo entendemos en un niño? Sí. Es entendible que un niño llore desesperadamente porque quiere agua, porque quiere comer, porque quiere leche, porque quiere dormir. Es entendible que un bebé llore por eso, pero ya no es entendible que un hombre adulto, que un hombre de 40, 50, 60 años ya no pueda dominar sus pasiones. Ya no. Se entiende que debe ser un hombre paciente. El hombre anciano no creyente entonces es iracundo, es adicto al vino, es pendenciero, anda con pleitos, siempre anda peleando porque no se domina a sí mismo y es codicioso de ganancias deshonestas. Ha puesto la esperanza de su vejez en el dinero y busca conseguir dinero a como dé lugar. Bien, hermanos, ¿qué es lo que ustedes piensan de esto? Yo quiero hacerles una pregunta, no me la conteste directamente, pero yo quiero hacerle una pregunta. Si usted está cerca de la vejez, ¿cuántos años le faltan para la vejez según las diferencias de edades que vemos en esto? ¿Cuántos años le falta para la vejez? Ahora, ¿cuántas de esas habilidades de carácter usted ha desarrollado para una buena vejez? No me lo conteste. Ahora, si usted dice, yo sí quiero contestar, quiero compartir esta experiencia, quiero decir que me ha sido fácil o difícil o complicado o poco complicado, también puede hacerlo. Le digo, no me conteste porque no es la intención así como de avergonzarlo o hacerle sentir mal, pero si usted dice, yo sí quiero compartir esto porque lo estoy viviendo, pues también puede hacerlo. Cuando yo me veo en las Escrituras, me doy cuenta en qué he avanzado y en qué cosas me falta.
¿Y qué es lo que tengo que desarrollar? Si la vejez me alcanzara hoy, tal vez no sería lo demasiado buena como debería de ser, pero gracias a Dios aún me faltan algunos años para llegar ahí. Y voy a llegar, porque la vejez es una bendición de parte de Dios. ¿Cómo ve a sus hijos o a sus nietos de viejos? ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden hacerlo. Cuando llegan a la vejez, en el mundo o incluso en nosotros es muy popular decir que los abuelos están para consentir y no para criar. ¿Eso sería correcto? Sí. Sí, y precisamente quería llevar a esa conclusión, porque precisamente al ver que al menospreciar la vejez, incluso no se considera a los abuelos como alguien digno de participar en la crianza de nuestros hijos. O sea, tal vez yo como padre considero a los abuelos de mis hijos como buenos para írselos a dejar ahí que los entretengan unas horas o no sé, pero de la educación me encargo yo, ¿no? Entonces realmente menospreciamos la habilidad y la capacidad todavía de los adultos mayores. ¿Cómo se podría hacer una diferencia entre la educación de los padres que no intervengan los abuelos que impongan reglas a los abuelos? Yo creo que aquí tenemos que, en la medida que nosotros vamos aprendiendo la diferencia de edad, también vamos aprendiendo que cada edad tiene capacidades y limitantes, ¿sí? Por ejemplo, si los jóvenes, si los hombres judíos, si entre los judíos se casaban entre los 18 y 15 años, supongamos el muchacho tiene 18, la joven tiene 15 años, que era parte de una tradición, ¿no? Que las jóvenes fueran menores o los hombres fueran mayores por 3 años, era parte de una tradición. Esto no es mandato bíblico. O sea, hay que diferenciar entre tradición y mandatos bíblicos. Entonces, supongamos que hay una edad, el muchacho tiene 18, la muchacha tiene 15, y supongamos que vienen los hijos entre los 19 y 16, ¿no? Entonces, la misma fuerza de estos jóvenes va a ser una herramienta para la disciplina, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la canción de Mi querido viejo? ¿Qué pasa con el viejo? Ya camina lento. Ahora, piensen esto. La disciplina que los nietos o que los nietos van a recibir de los abuelos no es la misma que la del padre. Porque al ser mayor, el hombre adulto tiende a caminar más lento. Y siempre, eso se los dije la semana pasada, tenemos que acomodarnos, es decir, la propia observación nos enseña. Les decía la semana pasada, me parece, si el niño ya tiene dientes, entonces ya no está listo o más bien ya debe pasar del pecho a la comida sólida, porque ya tiene dientes. La observación te enseña la habilidad y la deficiencia. Es decir, el anciano ya no está para dar varazos, ya no. ¿Por qué? Porque su caminar es más lento, porque su paciencia es larga. ¿Sí me están entendiendo? Por eso la disciplina se pone en las manos de los padres y no de los abuelos. Al ser los padres jóvenes, si mi hijo quiere correr, yo de una zancada lo alcanzo y le digo, no corras. ¿Sí me está entendiendo? Y le pongo una nalgada o un varazo. Y no vas a correr cuando te discipline. El anciano no. Si el hijo le dice, ahí le pegas a mi hijo si se porta mal, y el chamaco es correlón, lo único que va a inculcar es la burla en el abuelo. Ni me alcanza. Porque la vara no está en la mano del abuelo, la vara está en la mano del padre. Entonces, hay diferencia. La instrucción, por eso es que los ancianos o los abuelos participan en la educación, pero no son los responsables de la disciplina de los hijos. No son los responsables. Mire, a veces
pues vemos cómo los niños a veces se burlan del manazo que le da papá o mamá porque se la dan encima del pañalote y luego ya usado, pues ya está más gordote ese pañal, pues qué dolor va a sentir. Y el papá, ¿no? Ay, toma. Y el niño... Ahora imagínense el abuelo. Primera no le corresponde, no tendría por qué él dar las nalgadas. En todo caso, con su sabiduría, con su amor que nace del entendimiento y con su confianza, puede instruir al padre y decirle, no le permitas a tu hijo hacer esto, o no dejes que tu hijo le hable así a su abuela, que es mi esposa, o no permitas que tu hijo se refiera así de mí, que soy su abuelo. Disciplínalo. Pero si el abuelo va y dice, no le pegues al niño, yo te pegaba porque no era cristiano y no sabía. O así no se educan. No, la sabiduría tiene que verterla sobre la siguiente generación. Ya no con la vara, ya pasaron esos tiempos. Para el abuelo ya pasó el tiempo de la vara, ya pasó ese tiempo, pero tiene mucha sabiduría que enseñar a la nueva generación. ¿Sí? Vamos adelante. Ahora, ¿cómo debe ser la anciana? ¿Cómo debe ser la mujer adulta? ¿Hacia dónde debe conducirse una mujer mayor? Asimismo, dice versículo 3, asimismo las ancianas que sean reverentes en la conducta. Reverentes en la conducta, es decir, de un carácter santo, de una conducta propia de su edad, en contraste con algo que no es propio de su edad. Dice, reverentes en su conducta, no adicta a chismes malintencionados ni esclavizadas por excesos al vino, sino maestras de lo bueno. ¿Qué significa? ¿Cuál es la meta de una mujer adulta? Que sea reverente en su conducta, es decir, que la edad corresponda a su comportamiento. Que la edad corresponda a su comportamiento. ¿Sí? Le repito, el abuelo ya no está para darle palos al hijo. Entonces, la edad tiene que corresponder al comportamiento. No es bueno, no es noble que un abuelo o una abuela anden corriendo detrás de un chamaco. No es noble. Está, permítame decirlo así, está rebajando su dignidad. No es bueno. Eso lo tiene que hacer el padre o la madre que son jóvenes. Pueden correr detrás del chamaco. Pero el abuelo no. Está rebajando su dignidad. El abuelo tiene que gobernar o que controlar con su voz, con su sabiduría, con su entendimiento, con su voz. Porque ya no tiene la fuerza física para correr. Entonces, que sea reverente, dice el apóstol Pablo, es decir, que la actitud de la mujer anciana corresponda a sus capacidades físicas, que corresponda a sus habilidades físicas. La mujer adulta ya no puede correr como cuando era una joven, ya no puede dedicarse a ese tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo lo enfoca en un aspecto negativo, que sea reverente, reverente en la conducta, no adictas a chismes maliciosos. Dice Vine que respecto a chismes maliciosos, o la palabra diablo, que es la palabra que se utiliza en el griego, que no sean diablas las ancianas, dice el apóstol Pablo. Literalmente, hermanos, es la traducción, que las mujeres ancianas no sean unas diablas. Es la traducción literal. No, Satanás es adversario, diablo es calumniador, que no sean calumniadoras. Y dice Vine, la referencia es a personas que tienen inclinación, ¿cómo es una mujer calumniadora? Es una mujer con una inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Es decir, que las mujeres ancianas no se reúnan a decir, ay, es que mi hijo es así, 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 y es bien flojo, ya está grandote y no se va a trabajar. Pues usted es la culpable. O mi hija se casó con un bueno para nada, no sirve para nada. Y ahí está la reunión de señoras grandes discutiendo. No, imagínate ahora la nuera que le tocó a mi hijo esto y lo otro. Dice Pablo que no sean diablas, no sean calumniadoras, no se dediquen a eso. No se dediquen a eso.
Dice el apóstol Pablo, bueno, dice Bain en su comentario, es referente a personas que tienen inclinación a encontrar, observe esto, a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas. Entonces, ¿qué se espera de una mujer mayor? Que no encuentre defectos o que si los encuentra, no los esparza. Si usted encuentra defectos, lo más natural para cada mujer es ir y platicarlo con otra mujer. Eso es lo más natural. Así como el hombre tiene sus propios defectos, el hombre puede ser dado a contar fábulas. Sí se ha dado cuenta de que en nuestra naturaleza carnal una fábula a veces puede ser una exageración, ¿no? De repente, exagerado, sí. Contamos algo, ¿no? Cuando yo era joven, caminé, tal vez caminamos 1 kilómetro, decimos, eran como 100 kilómetros que caminé a pie. O sea, como hombres tendemos a eso. Bueno, las mujeres también tienen sus propios defectos. El defecto del hombre es exagerar algo, a convertirlo en una fábula, en una leyenda, en algo que no es cierto. El defecto de la mujer es exagerar debilidades y contarlas con otras mujeres. Ahora, ancianas, mujeres mayores, mujeres, ¿cómo se van a preparar para la vejez? Tú tienes que prepararte en este aspecto. Siempre vas a encontrar defectos en las más jóvenes. ¿Por qué? Porque las más jóvenes no tienen la experiencia que a ti te ha llegado a través de los años. Y de repente se nos olvida, ¿no es cierto? Que yo sé hacer algo hoy porque llevo años haciéndolo. Y queremos que otros con menos experiencia lo hagan igual o mejor que nosotros. Entonces, mujeres mayores, adultas, ustedes van a encontrar en las más jóvenes defectos. Y tu primera inclinación va a ser a la crítica. Pero ¿qué es lo que debes hacer? La mujer anciana debe aprender a ser maestra de lo bueno. Es decir, dejas el chisme o la crítica para convertirte en una maestra. A ver, ¿qué soluciona que un grupo de mujeres se pongan a discutir los defectos de las mujeres más jóvenes o de los hombres más jóvenes o de los niños? ¿Qué solución trajo? Ninguna. Se ventilaron las debilidades, se dijeron cosas que no eran propias, se dijo que fulanita es bien floja, que no sabe hacer nada, que no cuida a sus hijos, que sultanito es un vago, que no hace nada. Se ventiló todo eso, se levantaron bien contentas y el mundo se arregló. No pasó nada. Lo único que sucedió es que se amargaron más. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es que ustedes ven bien, hay estas debilidades, estas deficiencias, te conviertes en una maestra de lo bueno. ¿Se da cuenta de la utilidad de una mujer mayor? Una mujer mayor no solamente, no está, las mujeres, y eso quiero que lo entiendan los padres jóvenes, los abuelos no están para hacer guardería de tus hijos. Los abuelos no son guardería de tus hijos, no están para entretenerlos, están para enseñarte a ti y para enseñar a los más jóvenes. Son y deben ser maestros. No son guardería de nuestros hijos. Y los ancianos, los hombres adultos, los abuelos no deben actuar como guardería de entretenimiento, ¿no? Pues yo no nada más entretengo a mis nietos mientras mis hijos o sus papás hacen lo que tienen que hacer o pierden el tiempo, yo aquí los entretengo. Yo no les enseño, no les digo nada porque hasta luego se enojan los papás. Tú no estás para eso. Tú has sido llamado para ser maestra, en el caso de las mujeres, para ser maestra de lo bueno. Tienes que enseñar a que las mujeres aprendan, las más jóvenes aprendan a amar a sus maridos, a ser cariñosas con sus maridos. ¿Recuerda de dónde la Sulamita aprendió a ser cariñosa con su esposo? De su mamá. Su mamá le enseñó a ser cariñosa con su esposo. Las mujeres adultas tienen que enseñar a las jóvenes a ser cariñosas con
sus esposos. Si usted es una mujer adulta y llega la hija y le dice, ay mamá, fíjate que mi esposo llegó y ni un beso me dio. Ay no, hija, ni le hagas caso y ni le des de comer. Usted tiene que enseñar, hija, tú eres la que tiene que ir con él y abrazarlo y recibirlo y ser cariñosa porque tú lo estás esperando. Que las mujeres jóvenes aprendan a ser cariñosas con sus esposos. Eso significa que las esposas jóvenes no son naturalmente cariñosas con sus esposos. Tienen que aprender a ser cariñosas. Que aprendan a ser cariñosas con sus esposos, que amen a sus hijos. Las mujeres ancianas tienen que enseñar a las madres a amar a sus hijos. Y no vas a enseñar a amar a los hijos si como abuelo le quitas esos hijos. No vas a enseñar a que sean prudentes, castas, dedicadas a los quehaceres domésticos, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. A ser cuidadoras. Estamos entonces, hermanos, tanto en hombres como en mujeres, en una contracultura. Los hombres, le decía hace rato, se espera que cuando llegamos a los 40 años nos dé una crisis, la crisis de la mediana edad. Y entonces se nos disculpa, ¿no? Se nos disculpa porque estamos en esa crisis y entonces está bien que se deje a la esposa y se busque a una joven. O que de repente se hagan cosas que no se hicieron en la juventud, o se vuelvan a hacer cosas propias de la juventud porque estamos en la crisis de la mediana edad. Se espera que las mujeres, mientras más van pasando los años, sean más difíciles en su carácter, cuando es todo lo contrario. Se da cuenta que si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, nuestras expectativas deben ser radicalmente distintas, completamente diferentes. El viernes pasado estábamos platicando ahí entre amigos y hablábamos precisamente de cómo la maternidad ha ido cambiando, incluso la cultura misma ha ido cambiando. Como les decía la vez pasada, cómo la maternidad se ve como una enfermedad. Estás embarazada, no puedes hacer nada. Desde luego hay embarazos que son de riesgo y por el bien del bebé se tiene que cuidar mucho la actividad de la mamá. Pero yo pensaba, si la maternidad fuera una enfermedad o fuera algo así de no te muevas, no camines, no hagas nada, no laves los trastes, no barras, no, porque qué malvado fue Dios que poniendo su hijo en el vientre de María los hizo caminar kilómetros para que se empadronaran. ¿Usted cree que Dios no pudo cambiar eso? Caminó y en partes fue a lomo de mula o de burro. Cuando ahora pasas un bache, ¡ay, se va a salir! Dan el paso como si fuera el bebé a ser expulsado. Eso nos habla del cambio en la cultura. Y de lo bajo o de lo poco que esperamos de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en cada etapa de nuestra vida. Si eres niño, no esperamos nada de ti. Si eres joven, no esperamos nada de ti. Si eres adulto, no esperamos nada de ti. Si eres hombre casado, no esperamos nada de ti. Si estás embarazada, no esperamos nada de ti. Si eres abuelo, no esperamos nada de ti. Por eso se viven vidas sin sentido, hermanos. Y rebajamos la dignidad del ser humano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y como cristianos esperamos de cada uno de nosotros en diferentes edades. Ustedes deben esperar de personas de 40 años en adelante experiencia, sabiduría, que no vengan con consejos que serían propios de los muchachos. Pero deben esperar de los jóvenes un trabajo fuerte, exigente, duro, que se esfuercen, que luchen, porque tienen la fuerza física para hacerlo. ¿Pero qué esperamos de nuestro hijo? Ay, no, es que pobrecito. Que se busque un trabajo donde no tenga que ir, donde no tenga que sufrir, donde no le dé el calor, donde no le dé el frío. Que se busque un trabajo donde no se le queme la piel al muchacho. Que se busque un trabajo donde las manos no se le irriten, donde no le llueva.
Debemos esperar algo de nuestros jóvenes, de que ese vigor lo demuestren luchando, esforzándose. Hermanos, es propio de nuestra naturaleza, de nuestra dignidad como seres humanos. Es impresionante cómo cuando Jesús fue a la cruz, siendo azotado, se cargó un madero de poco más de 90 kilos, siendo ya azotado y estando deshidratado, una noche sin dormir, sin probar agua, sin probar alimento, azotado, se carga un madero de poco más de 90 kilos y camina, no recuerdo cuántos kilómetros, en cuesta hacia arriba y llega ahí todavía entero. Eso te habla de la dignidad del ser humano. Porque ahí tú no estás viendo a Dios, estás viendo al Hijo de Dios en la carne. Y lo ves que llega entero. ¿Qué esperamos hoy de nuestros jóvenes? Que se cansen rápido, que no terminen nada, que no le echen ganas a nada, que empiecen una cosa. Mire, a mí me han dicho, pastor, quiero aprender a predicar. Un joven me dijo, quiero aprender a predicar. Le dije, te espero a tal hora. Una vez llegó y no regresó. Otros me han dicho, quiero aprender a tocar un instrumento. Es que es muy difícil. Es que me salen callos en los dedos. Es que no tengo tiempo. Es que, de verdad, nuestros jóvenes no luchan por absolutamente nada. No se parten el alma por nada, hermanos. Y esa es la más grave expresión del cristianismo. El cristianismo es la expresión de una vida digna, de hombres que somos imagen y semejanza de Dios, de mujeres que son imagen y semejanza de Dios y que lo expresan en vidas vigorosas, fuertes, de aliento. Porque somos la expresión de Dios en esta tierra, hermanos. Sí, hermana. Los judíos a los jóvenes de 20 años hacia arriba ya estaban considerados para la guerra. Así es, ahora lo único que los consideramos es para que jueguen Free Fire o cómo se llama esa. Pastor, ¿a qué se refiere ahí al final del versículo 5 con que la palabra de Dios no sea blasfemada? A que los incrédulos no comiencen a decir, estos son cristianos y son sus viejos igual a los nuestros, sus mujeres igual a las nuestras. Es decir, en pocas palabras, el evangelio no hace ningún cambio y ninguna diferencia. La predicación no tiene ningún efecto en nuestras vidas. O sea, seguimos viviendo igual que la sociedad. La palabra de Dios comienza a ser difamada porque se está diciendo que no tiene un poder transformador, que no tiene un poder revitalizador, que no cambia absolutamente nada en nosotros. En ese sentido es a lo que se refiere Pablo, que la palabra no comience a ser difamada. ¿Para qué me convierto a Cristo si no hay ninguna diferencia? No hay ningún cambio. Así es. Vamos a concluir, hermanos, con esto. Así que todos estamos listos, todos vamos hacia la vejez. Todos. Y debemos prepararnos cuando ella llegue. Vamos a concluir con una oración.